El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos pasando fronteras, estamos bendeciendo, porque hemos sido bendecidos con el conocimiento de la palabra. Estamos bendiciendo, transmitiendo el conocimiento que hemos recibido. Da de gracia, porque de gracia recibiste. Es el deber ser, es el principio del reino. Entregar lo que recibiste, nunca quedarte con él. Estamos desarrollando el tema de lo que es la cristología. Este es nuestro estudio número 9. Y voy a dar una breve explicación en relación a lo que es Jesús como el vicario. Ese término que es teológico, pero no bíblico, porque no aparece en ninguna parte de las Escrituras el término. Es teológico, pero no bíblico, aunque la acción del vicario y la obra de un vicario sí está sentado y registrado en el texto sagrado, cuando Jesús dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque la diferencia del vicario al sicario es que el sicario quita la vida, el vicario la entrega. Entonces, a continuación voy a dar una breve explicación en relación a lo que es un vicario, en qué consiste la obra vicaria, qué es un mediador y cómo fungió Cristo como mediador. Vamos a hacer un análisis de esto. Nosotros no podemos jamás entender lo que es remisión, que es quitar de para poner en. Jamás lo vamos a poder entender si no tenemos un conocimiento preciso, conciso, detallado de lo que es un vicario. Este término, vicario, no aparece en las Escrituras, como ya antes lo dije, no aparece en las Escrituras. Por ende, no es bíblico. Es un término teológico utilizado para describir a Cristo como un sustituto, y de allí se deriva lo que se conoce teológicamente como una obra vicaria. Pero antes de entrar en el tópico acerca de lo que es un vicario y lo que es una obra vicaria, voy a tratar el tema de Cristo como el postrer Adán. Presten muchísima atención a esto que voy a presentar de lo que es el postrer Adán, porque eso lo hemos escuchado mucho en muchas predicaciones y muchos lo han leído por ende en libros para ustedes contar. Pero en sí, ¿qué es el postrer Adán? ¿Qué quiso decir el apóstol en la primera carta a Corintios y en el libro de los Romanos? ¿Qué quiso decir él cuando habló del postrer Adán? El término postrer, ese término postrer, indica uno semejante al primero. Obsérvese, semejante al primero, siendo el segundo y a su vez el último, sin posibilidad de que haya un tercero. Vuelvo a repetir, el término postrer indica uno semejante al primero, siendo el segundo y a su vez el último, sin posibilidad de que haya un tercero. Este es el término que utilizó el apóstol Pablo
en la carta que escribe a los romanos y la carta que escribe a los corintios en su primera carta. Vamos a ver qué dice primera carta a Corintios, el capítulo 15, verso 45 al 49. Cito. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Observe lo que es el término alma viviente. Indica uno que tiene la vida de Dios, la recibió de Dios, pero no la puede impartir. Y dice, el postrer Adán, ahí está el término, el postrer Adán, espíritu vivificante. Este postrer Adán es Cristo, y espíritu vivificante significa uno que tiene la vida de Dios, no la recibió de Dios porque es Dios, y la puede impartir porque es Dios. Esa es la diferencia entre el primer Adán, que es alma viviente, y el postrer Adán, que es espíritu vivificante. Dice más, lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Estamos hablando en el plan de redención. Nace la figura del postrer Adán por causa del que el primero cayó. Dice más lo espiritual no es primero, sino el animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, hablando de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Está claro? ¿Cuál es el terrenal? Tales, también los terrenales son semejantes. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso está escrito en primera carta a Corintios, el capítulo 15, versos 45 al 49. Pero en la carta de los Romanos, el capítulo 5, el verso 12 al 21, el apóstol Pablo deja escrito, asentado, cito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el primer Adán, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hablando de Adán, postrer Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, que es Jesucristo, que es el postrer Adán. Y por el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, o sea, una transgresión para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Está hablando mucho más. Reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo, que le dio cumplimiento a todas las demandas. O sea que a Adán, con un solo acto de desobediencia, condenó el mundo. Cristo, por muchos actos de obediencia, porque cumplió la ley, justificó al mundo. Entonces dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe en abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, de la misma manera, exactamente igual, porque este es el postrer Adán, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Pues explico eso de la justicia de uno, que Cristo fue justificado en el Espíritu. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, la obediencia a los 613 mandamientos de la ley, los muchos serán constituidos justos. Porque si Jesús no cumple los 613 mandamientos de la ley, señores, no puede ser justificado por causa de la ley, no puede ser edificado, aquí se acabó todo. Pero Jesús cumplió todas las demandas de Dios en relación a la ley para ser justificado por ella, y la justicia que vino producto de la ley impartió vida. A lo que imparte vida, Jesús vence la muerte. Al vencer la muerte vence el Hades. Al vencer el Hades vence los principados y las potestades. Se levanta y se sienta como el gran sumo sacerdote a la diestra del Padre. Dice, pero la ley, continuó la cita, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia. ¿La justicia de quién? De Jesús, para vida eterna, mediante Jesucristo. Ahí está, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, el pensamiento de Pablo cuando menciona a Jesús como el postrer Adán, preste muchísima atención a esto que le voy a decir, porque esto no es un juego de niños, no estoy jugando al ministerio, no me la estoy dando de maestro, no estoy jugando al maestro. Sé de qué te estoy hablando, sé que el conocimiento que Dios me ha entregado para transmitírtelo y enseñártelo, para que tú puedas tener un conocimiento de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, tales que dieron la posibilidad de que Jesús pasase a ser el vicario de Dios y el Teantropos, el Dios hombre, y el postrer Adán. Dice, el pensamiento de Pablo cuando menciona a Jesús como el postrer Adán en forma recíproca y bilateral. Oigas esto, recíproca o bilateral, estriba en todo lo que Jesús en calidad de hombre, estriba en que todo lo que Jesús en calidad de hombre logró hacer, Adán estaba en la posibilidad de hacerlo. Fíjese esto. Ese es el postrer Adán. Todo lo que Jesús hizo por su obediencia, Adán lo podía hacer. Así como Jesús en su humanidad, a causa de su obediencia, condenó al diablo, se podía dar la posibilidad de que Adán en su humanidad, a causa de su obediencia en forma oportuna, cuando fue seducido por la mujer, emitiera condena a Satanás, enviándolo al infierno a causa de su obediencia. Te voy a explicar. No se nos olvide que quien fue tentada fue la mujer, no el hombre. El hombre fue seducido. Satanás buscó la parte más débil, como siempre, como todo cobarde, busca la parte más débil. Y se metió por la mujer. Le presentó la oportunidad a la mujer, mintiendo, engañando. La mujer tomó del fruto, comió, y el pecado entró en la mujer, pero tenía que consumarse en el hombre. Porque acuérdate que la cabeza de esto es el hombre, eso se tiene que consumar en el hombre. Satanás tenía que buscar la forma de cómo el hombre comience del fruto. Ahora, si el hombre come del fruto, aunque la mujer no coma, ya la condena porque la mujer sale del hombre. Pero la mujer comió del fruto y tenía que Satanás buscar de que el hombre también comiera. Entonces tentó a la mujer tomó el fruto y fue y sedujo a Adán. Si en dicha seducción, óigase que el pecado no se había consumado en la raza humana, entró por Adán, por Eva, entró por Eva,
pero no se había consumado, porque tenía que consumarse en la cabeza, que es el hombre. Entonces, cuando Eva le ofrece a Adán del fruto, si Adán le dice a Eva, no voy a comer de ese fruto porque el Eterno nos dijo que no comiéramos de él, pues a causa de la obediencia de Adán hubiese redimido a la mujer, que es lo que hizo Cristo. Por su obediencia redimió a la raza humana caída, que es tipo de la mujer, que es la iglesia. Redime Jesús redimió, Jesús regeneró a la raza humana. Entonces Adán, si hubiese obedecido, pues el pecado no se consuma en la raza humana, sino que llegó hasta Eva. Él regenera a la mujer, la regenera, y automáticamente por su obediencia condena al diablo enviándolo al infierno sin posibilidad de volver a ser tentado. Así como en su humanidad a causa de su obediencia, repito, condenó al diablo, se puede dar la posibilidad de que Adán en su humanidad a causa de su obediencia en forma oportuna, cuando fue seducido, emitiera condena a Satanás enviándolo al infierno a causa de su obediencia. El otro acto recíproco en semejanza a Jesús como el postrer Adán, óigase esto, es que Adán era un ser mortal e inmortal. ¿Cómo eso, maestro? Como dirían los colombianos, ¿cómo así? Vuelvo a repetir. El otro acto recíproco en semejanza a Jesús como el postrer Adán es que Adán era un ser mortal e inmortal. Mortal porque podía morir. Inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Vuelvo a repetir, mortal porque podía morir, inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Si Adán, oigas este principio de reino, esta verdad verdadera, absoluta que está plasmado en el texto sagrado, y muchos no lo han entendido. Si Adán no hubiera cedido a la tentación, por su obediencia, hubiera pasado del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna, quitándose la posibilidad de morir a causa del pecado, restándole a Satanás el derecho de volverlo a tentar, porque uno, ya pasó del estado de mortalidad al estado de inmortalidad eterna, y segundo, la obediencia de Adán hubiese condenado a Satanás. Entonces vuelvo a repetir, si Adán no hubiese cedido a la tentación, por su obediencia hubiera pasado del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna, quitándose la posibilidad de morir a causa del pecado, restándole a Satanás el derecho de volver a tentar a Adán a causa de su eterna inmortalidad. Pero Adán cedió a la tentación y pasó de un estado de inmortalidad a mortalidad, no a mortalidad eterna. ¿Por qué no a mortalidad eterna? Porque si Adán hubiese pecado en la eternidad, pues no puede ser regenerado, que fue lo que pasó con Satanás. Satanás no pudo ser regenerado del estado de pecado en la que cayó. Uno, porque el pecado entró en él, a él nadie no tentó, nació en él, a él nadie no tentó. Y dos, porque él pecó en la eternidad, y lo que pasa en la eternidad es eterno. Primero, el hombre no fue tentado. En el hombre no nació la tentación. En el hombre no nació la tentación. Todo lo contrario al hombre. En el hombre no nació la tentación. El hombre fue tentado, hablando de Eva, y Eva sedujo a Adán. Y el hombre pecó en el tiempo, cosa que da posibilidad de que sea redimido o regenerado. Entonces, fíjese otra vez, repito, para que usted pueda tener una idea de lo que estamos hablando.
Adán cedió a la tentación y pasó a un estado de inmortalidad a mortalidad, estando sujeto a la muerte. Si Jesús hubiese cedido a la tentación, hubiera llevado al hombre a un estado de inmortalidad eterna, restándole la posibilidad al hombre de ser redimido. Vuelvo a repetir, si Jesús hubiera cedido a la tentación, hubiera llevado al hombre a un estado de inmortalidad eterna, restándose la posibilidad al hombre de ser redimido, de ser regenerado. El estado probatorio por el cual Adán pasó en el huerto del Edén, a causa de su obediencia, le daba la posibilidad de pasar del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna. Pero su desobediencia pasó del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad, estando sujeto a la muerte, y eso es la muerte espiritual y la muerte física. Ahora, lo que hizo posible que Dios sacara al hombre del estado de inmortalidad, vuelvo a repetir, presta atención a esto, lo que hizo posible que Dios sacara al hombre del estado de inmortalidad es que el hombre pecó en el tiempo, cosa contraria al diablo que pecó en la eternidad. Es por esta causa que Dios sacó al hombre del huerto para evitar que comiera del árbol de la vida y viviera eternamente condenado sin posibilidad de regeneración. O sea que si el hombre come del árbol de la vida en el estado de mortalidad, si se hubiese dado una degeneración absoluta para muerte, y como resultado el hombre tuviera en la tierra muerto en vida, porque al comer el árbol de la vida en el estado de mortalidad lo hubiese llevado al estado de mortalidad eterna, que es el estado en el que está Satanás, que no puede ser regenerado. Por eso Dios cubre el huerto para que el hombre no tome el árbol de la vida, porque el hombre pasó del estado de inmortalidad al estado de mortalidad, pero no al estado de mortalidad eterna. Si el hombre toma del árbol de la vida, pasa del estado de inmortalidad al estado de mortalidad eterna sin posibilidad de ser regenerado. Ahí no vale Cristo y no vale nada, porque ya el hombre está condenado eternamente porque tomó del árbol de la vida. El texto dice en Génesis 3, 22, 24: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, pero el árbol de la vida dice, y coma y viva para siempre, condenado, es lo que quiere decir el texto. Porque el árbol de la vida no significa que es vida eterna. El árbol de la vida es el árbol que le da posibilidad de vivir por su obediencia eternamente, o de vivir por su desobediencia, o de vivir condenado eternamente por su desobediencia. Entonces dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Señores, en el caso de Jesús, como el postrer Adán, presta atención ahora porque aquí vamos a estudiar la similitud. En el caso de Jesús como el postrer Adán, por igual era mortal e inmortal. Jesús, por ser mortal, por causa del pecado, del estado de pecado que Dios puso sobre él en la cruz, murió tanto física como espiritual. Vuelvo a repetir, en el caso de Jesús como el postrer Adán, por igual era mortal e inmortal.
Jesús, por ser mortal, por causa del estado de pecado que Dios puso sobre él en la cruz, murió tanto física como espiritualmente. Pero por causa de su obediencia al cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, fue justificado y vivificado en el Espíritu, resucitándolo de entre los muertos, pasando al estado de inmortalidad eterna, condenando al diablo y destinándolo para el infierno, y dando la posibilidad de que el hombre pueda ser regenerado. Por causa de lo que Jesús hizo en su obediencia como el postrer Adán, todos los que creen en él por fe en la gracia de Dios, se les concede el estado de inmortalidad eterna, pasando a gozar de dicho estado en forma integral y absoluta cuando venga la resurrección, aunado el traslado de la iglesia. Por eso es que cuando una persona le dice guarde la salvación, cuide la salvación, eso no sabe lo que está diciendo. Porque nosotros pasamos de un estado de mortalidad a un estado de inmortalidad eterna. Ya nosotros jamás podemos morir. Entonces, la obra vicaria, entrando en lo que es vicario, define un acto realizado o sufrido en favor de otros para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiario. El término vicario indica una sustitución. Se dice de alguien que ocupa un lugar dejando de ser beneficiados para que otros sean beneficiados. Cristo murió no solamente a favor nuestro, sino en el lugar nuestro. Él fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos bendición por causa de su sacrificio o de su obra vicaria. Eso está en Romanos 5, 6, 8 y Gálatas 3, 3. El término vicario está en contraste al sicario. Totalmente en contraste. El vicario entrega la vida, el sicario la quita. Jesús, en uno de sus mensajes, manifestó ser el vicario de Dios. Eso está en Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora nos toca hablar de lo que es el mediador, porque el término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador. Nos toca conversar de eso. Vamos a ver eso. Mediador, del griego mesite, uno que va entre, se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedad de aquel ante quien actúa, Dios, y que asimismo participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúan, el hombre. Esto no más que lo podía hacer uno solo, que es el Teantropos, más nadie, Jesús, el Verbo encarnado. Vuelvo a repetir, el término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedad de aquel ante quien actúa, esto es Dios, y que asimismo participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúan, el hombre. O sea que para ser un mediador ante Dios a favor del hombre, presta atención a esta verdad. Aquí está la fuerza de lo que es la encarnación del Verbo, y nace la persona del Teantropos, la figura del Teantropos, el Dios hombre. Para ser un mediador ante Dios a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad, porque sólo así podría abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Las demandas del uno, que es Dios, y las necesidades del otro, que es el hombre. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción
solo en aquel que siendo sin pecado se ofreciera a sí mismo como sacrificio en favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Estas demandas solo se dieron en un ser llamado teológicamente como el Theanthropos, el Dios hombre, manifestado en la persona de Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor. Primera carta que escribe Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy el camino, no un camino, el camino. Yo soy la verdad, no una verdad, la verdad. Yo soy la vida, no una vida, la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Aquí está. Vuelvo a repetir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de la persona de Jesucristo, mediante el convencimiento de pecado por el Espíritu Santo. Mira esto. Por cumplir Jesús el papel del mediador, el Mesites, en la cruz se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente como el misterio del cambio. ¿Qué usted está hablando, maestro? Sí, el misterio del cambio. Que es donde se cumple lo que es la remisión, remitir, quitar de para poner en. El misterio del cambio se cumplió en la cruz del Calvario. En segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 21, se declara este misterio. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oiga, el término pecado que aparece en el pasaje gramaticalmente es un sustantivo que presenta el pecado como estado. No es un verbo que denomina el pecado como obras. Jesús no hizo pecado, Dios lo hizo pecado. El pecado entró en Jesús. El pecado que entró en Jesús, vuelvo a repetir, el pecado que entró en Jesús se dio por imputación y por amputación. Vuelvo a repetir, el pecado que entró en Jesús se dio por imputación y por amputación. En esto está la diferencia con el pecado de Adán, o el pecado que entró en Adán. Ese pecado, hablando en Adán, entró por obras. Esto indica que el pecado que Dios puso en Jesús no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Porque estamos hablando de imputación y amputación. Porque Dios amputó el estado de pecado que estaba en el hombre y lo imputó en Jesús, y amputó la justicia que estaba en Jesús y la puso en el hombre. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De la misma forma, amputó la muerte que estaba en el hombre, la puso sobre Jesús y la imputó sobre Jesús, y amputó la vida que estaba en Jesús y la imputó sobre el hombre. Pasamos a tener vida eterna. ¿Quién fue el que se llevó mi estado de pecado y quién fue el que se llevó mi estado de condenación y sobre quién entró la muerte, la enfermedad, la maldición? Sobre Jesús. Él ocupó mi lugar, no solamente mi lugar, sino el lugar donde Dios iba a colocar mi estado de pecado, y el lugar donde Dios iba a colocar mi muerte, el lugar donde Dios iba a colocar mi enfermedad y mi maldición. Esto es remisión, remitir, quitar de para poner en. Por esta causa, Dios no juzgó en la cruz a un hombre pecador. Dios juzgó a un hombre cargado de pecado, haciendo juicio sobre el mismo pecado. Por lo consiguiente, Dios no trató a Jesús como un pecador en la cruz del Calvario, sino como el pecado mismo, o como el germen del pecado.
pasando a ser una maldición, muriendo como un maldito, que es lo que dice segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 21. Gálatas 3:13 dice así, óigase bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Dónde está escrito eso? En Deuteronomio, el capítulo 21, verso 22-23, dice así, cito, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. Y ahí es donde sale esto. Es donde Pablo extrae esto. Jesús en la cruz del Calvario sufrió la derrota. Tu derrota la sufrió Jesús, porque Dios derrotó a Jesús en la cruz del Calvario. Dios lo hizo pecado, lo hizo maldición, lo hizo enfermedad. El germen de la maldición cayó sobre Jesús. Por eso es que Jesús no vence al diablo en la cruz. Cuando la Biblia dice en Colosenses, venciendo los principados y la potestad, lo recibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, no está hablando allí. Cuando habla de principado, no está hablando de demonios ni del diablo, está hablando del Sanedrín, místicos y gnósticos y falsos maestros que querían desviar a los colosenses a la doctrina. Eso es lo que está hablando. ¿Por qué lo sé yo? Porque el texto, en la ilación del pensamiento dice, por tanto, nadie nos juzgue en comida, en bebida y en día de reposo. ¿Tienen que los demonios con comida, con bebida y con día de reposo? No, porque no está hablando ahí de los principados que hablé con los colosenses, no está hablando de los demonios, ni del diablo, está hablando del Sanedrín, místicos y gnósticos y falsos maestros que querían desviar a los colosenses la doctrina. Punto. Porque Jesús murió en derrota en la cruz. Jesús no podía vencer al diablo si no vence la muerte. Dice, venciendo el que tenía el imperio de la muerte, a través de la muerte entonces al diablo. Cuando Jesús muere y resucita, porque Dios lo justifica por la ley, por el cumplimiento de la ley, y lo vivifica, vence la muerte, lo que vence la muerte, vence al Hades, vence los principados de la potestad. Entonces cuando vence al diablo, pero mientras no podía. Ahora, como en la cruz se dio el misterio del cambio, Él fue mi mediador, mi mesites, mi sustituto, de la misma manera, óigase, de la misma manera, con la misma propiedad y con la misma fuerza, propiedad y autoridad que Dios imputó el pecado sobre Jesús, imputó la justicia sobre mí. Cristo se llevó mi estado de pecado, pero Dios me dio su estado de justicia, porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está en segunda carta a Corintios 5:21. Por eso cuando usted se levanta en la mañana y le dice a Dios, Señor, yo soy un pecador, usted no sabe lo que te está diciendo, usted no es un pecador, usted peca, que son dos cosas diferentes. Juan en sus epístolas no dice si somos pecadores, dice si pecamos, abogado tenemos que escrito. Entonces, de la misma manera como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, me ve a mí como la justicia misma. De la misma forma como Dios puso el pecado en Jesús y lo declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo e inocente. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia. Para poder entender esto que acabo de decir, que de la misma manera como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, me ve a mí como la justicia misma. De la misma forma como Dios puso el pecado en Jesús y lo declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo e inocente. Para poder entender esto, debo analizar y comprender bien la diferencia que hay entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia. Fíjese esto. Veredicto es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad sobre un hecho en litigio. El declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio es el veredicto. Eso es un veredicto. Pero la sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal. La sentencia es la pena
impuesta por un juez o un tribunal. Vuelvo a repetir, veredicto es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia, culpabilidad sobre un hecho en litigio. O sea que el declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio es el veredicto. Pero la sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal. Vamos a la justicia divina en relación a Cristo, en relación a nosotros. En cuanto a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de remisión, le dio al hombre caído en Adán un veredicto de inocente, quedando absuelto de la sentencia de condenación que por sí solo no se podía liberar. De igual manera, el estado de pecado imputado sobre Jesús le dio un veredicto declarando a Dios culpable, dándole la sentencia de condenación, enviándole al infierno, al lugar de tormento, que era el lugar que nos pertenecía a nosotros. Que esto tiene que ver con misericordia, porque acuérdese que la gracia es cuando se te da lo que no mereces, y misericordia es cuando no se te da lo que mereces. Gracia es cuando se te da lo que no mereces, y misericordia es cuando no se te da lo que mereces. Aquí hubo un acto de misericordia. Dios no te dio lo que te merece, que es el infierno, y lo hizo fue por gracia, dándote el cielo. Porque Dios nos amó. Primeramente está esto: nos amó. Una vez que Él nos ama, tiene compasión. Una vez que Él tiene compasión, se mueve misericordia. Moviéndose misericordia, manifiesta su gracia, enviando a su Hijo a morir por nosotros. ¿Ok? Señores, esto fue un caso relevante en el ministerio de Jesús. Cuando le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio, lo que la trajeron, le presentaron a Jesús el veredicto y la sentencia. Jesús la absolvió de su sentencia, que es lapidación, aún siendo culpable. Esto fue lo que hizo Dios con nosotros en la cruz. Nos declaró inocente siendo culpable. O sea que la fuerza de la justicia divina en el hombre y la vida está en que, aún cayendo en el pecado más sucio, más horrendo y más degradante de este mundo, tú sigues siendo inocente delante de Dios. Sigues siendo justo. Desde el punto de vista posicionalmente sigue siendo justo. Que posesionalmente, porque quebrantaste el principio de santidad, eres culpable. Pero que dicha culpabilidad, porque quebrantaste el principio de santidad, que tiene que ver con el alma, eso no te lleva a la condenación eterna. Eso trae sus consecuencias negativas. El pecado trae sus consecuencias negativas, y después hablamos de eso cuando terminemos el estudio que estamos dando de justicia. Vamos a hablar de santidad, pero no nos toca ahora. Ahora, Juan 8, 10, 11 dice el texto: enderezando Jesús y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni ellos te condenan, vete y no peques más. En Romanos, el capítulo 3, verso 10 al 25, dice: como está escrito, no hay justo ni a uno. Eso es antes de la cruz. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, que vamos a explicar eso, lo que es propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Romanos capítulo 3, versos 10 al 25. Ahora, para mayor comprensión de lo que es un mesite que llevó a cabo el misterio del cambio, voy a analizar lo que es un acto de remisión. Eso lo vamos a estudiar en nuestro próximo estudio, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El maestro Briceño se despide, sin antes pedirle por favor oren por mí, todo lo que puedan, cúbranme en oración. Segundo, compartan este mensaje. Y tercero, no dejen de aportar una ofrenda a este ministerio. Sean agradecidos. Dice que sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Si Dios te está bendiciendo a través de estos mensajes, sea agradecido. Demuéstralo. Envía una ofrenda a este ministerio. Te lo agradecemos en honores, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.